Buenas noches con todos, les saluda el alumno Juan Carlos Munaya Chávez de la Universidad Tecnológica del Perú, de la carrera de Derecho, del curso de Filosofía del Derecho. Esta noche les voy a hablar sobre el análisis y propuesta política, jurídica, económica para el Perú a partir del caso de Pedro Castillo. La filosofía del derecho en el Perú, el caso de Pedro Castillo. En resumen, según el examen filosófico jurídico, el análisis de Pedro Castillo desde su elección hasta la caída en el 2022. Tenemos lo que son tensiones estructurales, lo que es la exploración de las debilidades inherentes al sistema político peruano. En tercer punto, la teoría de Miro Quesada, una ampliación del pensamiento de Francisco Miro Quesada sobre el derecho justo y el Estado ético. Contexto histórico, la filosofía del derecho en el Perú. Antes del siglo XX, el dominio del derecho castellano indiano y positivismo normativista. Se ve la ausencia del pensamiento jurídico propio. En la primera mitad del siglo XX vemos la influencia del positivismo kelseniano, el surgimiento de una generación crítica con Miro Quesada a la cabeza. También vemos en la segunda mitad del siglo XX la apertura a la filosofía crítica y los derechos humanos tras dictaduras y crisis. Miro Quesada gana relevancia en esa fecha. Tenemos el siglo XXI, lo que es el constitucionalismo democrático, la interculturalidad y crisis de Estado. Ahí vemos el enfoque en la legitimidad de la norma. Siguiente. Vemos acá a Francisco Miro Quesada en los pilares de su teoría jurídica. Tenemos lo que es el racionalismo crítico, el derecho justo, el Estado ético y la democracia racional. ¿Qué nos dice el racionalismo crítico? El derecho debe combinar racionalidad normativa y orientación ética hacia la justicia, rechazando el positivismo rígido y el relativismo moral. ¿Qué nos dice el derecho justo? El orden jurídico que respeta la dignidad humana es coherente, promueve igualdad y libertad y garantiza participación deliberativa. El punto 3. Estado ético. El Estado debe tener un fundamento ético orientado al bien público, no solo a la burocracia. El derecho sin ética es poder desnudo. La democracia racional. En la democracia es el régimen que mejor garantiza la deliberación pública y limita la arbitrariedad del poder. Siguiente, la crisis peruana y la elección de Pedro Castillo. En este punto vemos que la elección de Castillo en el 2021 fue un reflejo de profundas fracturas sociales y políticas en el Perú. Tenemos el abandono estatal en zonas rurales, la desigualdad estructural y brecha entre límites regiones, descrédito de las élites políticas y ausencia de partidos sólidos, crisis de legitimidad del Congreso y malestar social acumulado. Su gobierno de Castillo encarnó el choque entre las demandas populares, históricas e instituciones débiles. Como vemos, estos 4 puntos fue lo que hizo que Pedro Castillo ganara las elecciones. Siguiente, el gobierno de Castillo, errores y colapsos. Tenemos la inestabilidad ministerial en el gobierno de Castillo, porque hubo constantes cambios y falta de cuadros técnicos. Recordamos también lo que es la denuncia de corrupción contra Castillo, acusaciones que minaron la confianza pública. El bloqueo congresal, esto ya es a simple vista que pasó en el gobierno de Castillo, porque hubo una obstrucción sistemática y pugna de poderes, falta de consenso. Vemos también que hubo un poco de incapacidad para construir acuerdos políticos.
Siguiente, el quiebre constitucional del 7 de diciembre de 2022. Vemos que el anuncio de Pedro Castillo al cerrar el Congreso, reorganizar a la justicia y establecer un gobierno de excepción marcó una ruptura. Desde la perspectiva de Miro Quesada, este acto constituye una ruptura del principio de racionalidad política, un acto anti-institucional, no justificable éticamente, una medida sin legitimidad deliberativa, un uso irracional del poder. En conclusión, fue la caída de Pedro Castillo. Acá tenemos un cuadro según la evaluación desde el derecho justo de Miro Quesada. Acá, como vemos, el único punto que se podría decir que fue parcial fue en la inclusión social, que representó los sectores excluidos, pero no logró integrarlos institucionalmente. Propuestas de mejora del derecho peruano. En la política se tiene que reformar el sistema de partidos, de tener un parlamento responsable y educar lo que es en los colegios, la educación cívica, en nuestra educación. Jurídicamente, una reforma constitucional sobre la vacancia, lo que es el fortalecimiento de la justicia constitucional y la Defensoría del Pueblo autónoma. Como vemos, actualmente la Defensoría del Pueblo lo elige el Congreso, y al elegir el Congreso pierde su autonomía el Defensor del Pueblo. En la economía vemos lo que es la necesidad de la descentralización fiscal. Finalmente, tenemos las conclusiones y recomendaciones. Para la evolución filosófica, la filosofía del derecho peruano ha transitado hacia un enfoque ético democrático. El legado de Miro Quesada. Su obra es clave para evaluar la racionalidad, ética y justicia del poder político. El punto 3, crisis estructural. El caso Castillo revela una crisis profunda del Estado peruano, más allá de errores individuales. Reforma urgente. La necesidad de reformas profundas inspiradas en la racionalidad, ética pública y democracia deliberativa. Construcción institucional. El Perú debe edificar su institucionalidad sobre bases éticas y racionales, no solo legales. Eso sería todo. Muchas gracias.